Eran 3 y 5, ¿verdad, chicos? Vamos a ver. 3 y 5, 4 y 6. Uy, uy. Listo. Ok, entonces igual tenemos que encontrar la corriente y... Entonces, para hacer por esa preposición tenemos que hacer el análisis debido a cada fuente. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer dos circuitos, analizar dos circuitos diferentes. Ok, entonces uno debido a la fuente de 3 voltios. Entonces, aquí cuando apagamos la fuente, lo que ponemos es un corto. Cuando apagamos una fuente de voltaje, ponemos un corto. Cuando apagamos una fuente de corriente, ponemos un circuito abierto, ¿verdad? Ahora hacemos uno con una de corriente. Esto es de 3 voltios. Metimos a Helen. Y luego hacemos el análisis, pero con este acá. Ok. Entonces, bueno, aquí apagamos la fuente de 3 voltios, nos queda un corto aquí. Entonces simplemente tenemos que encontrar la corriente I que pasa acá y la corriente I que pasa acá. Y al final, ponemos aquí IA y sub B. Al final tenemos que encontrar la corriente I total, que va a ser la suma de las dos. Superposición es una suma. IA más I sub B. Entonces vamos con el A. Entonces, nada más, para sacar la corriente, ley de Ohm, ¿verdad? La corriente A es igual al voltaje, que son 3 voltios, entre la resistencia equivalente. La resistencia equivalente la suma de los dos. Entonces sería 3, 4 más 6, 10. 3 entre 10. Esto nos da 0,3, ¿verdad? Para el circuito B, entonces la corriente B. Ok, aquí hay que tener, bueno, aquí está más o menos, ¿verdad? 5 voltios. La resistencia equivalente es la suma, ¿verdad? Porque está en serie. 3 ohmios. Es igual a 0,5 amperios. Ok. Y la corriente total vamos a ver aquí, más o menos, eso estaba en esta dirección. La corriente, ¿sí? La polaridad, sí, ¿verdad? Sí, también está en esa dirección. Solo que aquí ven que la corriente está saliendo del menos de la fuente, ¿verdad? Está entrando por el más. Entonces aquí tenemos que ponerle menos 5 voltios, se me queda aquí menos 0,5. Muy bien. 0,3 menos 0,5. Esto es igual a menos 0,2. Permiso, ¿de cuál menos está entrando? Uy, perdón. Aquí vamos a ver. En esta la corriente IB está entrando por el más de la fuente y está saliendo por el menos. Ok, entonces si acomodamos eso nos va a quedar aquí 5 voltios. Y aquí queda 10 ohms. Entonces es lo mismo que estaba pasando antes. Aquí tengo menos, más. Y la corriente viene así. Aquí nada más lo que leí fue media vuelta del circuito,
ver que está saliendo del menos. Entonces, cuando está saliendo del menos, o aquí, la corriente está entrando por el menos de la resistencia equivalente, porque todo ese nodo es el nodo negativo. Y todo ese nodo que tenemos aquí es el nodo negativo. Aquí tenemos 10, la suma de las dos, ¿verdad? 10 ohmios, pero como entra por el negativo, entonces queda negativo acá. Ok, eso nos da aquí. Me queda aquí menos 0,2. ¿Qué fue el resultado que obtuvimos antes? Arriba, cuando lo hicimos, vamos a ver. Era, eso no, era este de acá, menos 0,2. Entonces vean que superposición es, analiza el circuito con respecto a una fuente, analiza el circuito con respecto a la otra fuente y sumamos los resultados. Hagamos otro, hagamos uno con fuentes de corriente. O uno con fuente de voltaje y otro con fuente de corriente. Vamos a ver. Tenemos una fuente de corriente, digamos que es de 5 amperios. Aquí tenemos un K. Aquí tenemos 10K. Y aquí tenemos 10 voltios. Entonces, y encontramos, digamos, esta corriente de aquí. Y sub 0. Ok. Muy bien, entonces por superposición. Voy a hacer primero debido a la fuente de 10 voltios. Entonces, si queremos apagar la fuente de corriente, lo que dejamos es un circuito abierto. Ok, un circuito abierto es esto. Aquí tenemos un K y aquí tenemos 10K. Ok, cuando tenemos un circuito abierto, entonces por aquí no va a pasar corriente porque no hay forma, ¿verdad? Aquí hay una resistencia infinita, la corriente no va a pasar por aquí, sino que va a bajar todo por acá. Entonces, I sub 0, esas dos resistencias van a quedar en serie. Muy bien, entonces la corriente I sub 0, ¿cuál sería? El voltaje total, sale el más, 10 voltios, entre 11K. ¿Por qué entre 11K? Porque está en serie, ¿verdad? 10K más 1K nos da 11K. Entonces, eso nos daría ok, en miliamperios 0,9. 0,9, 0,91 miliamperios. Ok, eso con respecto al circuito con respecto a la fuente de voltaje. Ahora apagamos la fuente de voltaje y analizamos el circuito con respecto a la fuente de corriente. Eso eran 5 amperios. Aquí tenemos un K. Aquí tenemos 10K.
Ok, entonces era la corriente I sub 0. Bueno, I sub 0, 1, I sub 0, 2. Entonces, ¿cómo hacemos? Podemos ver un nodo. Entonces tenemos que entre I sub 0. También está entrando 5 amperios, ¿verdad? Los que vienen para arriba. Y baja acá esta corriente aquí, que vamos a llamarle V sub 0 entre 1K. Ok, si quiero tengo que encontrar V sub 0 aquí, entonces esto lo voy a poner en términos de V sub 0 también. La corriente I sub 0, 2 tiene que ser menos V sub 0 entre 10K. Esto lo paso para acá, me queda menos V sub 0 entre 1K. Aquí esto lo paso para el otro lado entre 5 amperios. Ok. Menos V sub 0 entre 1 décimo más 1. Vamos a hacer esto en la calculadora. Eso dice que me da 1 entre 500. Ok, es igual a menos 5 amperios. Estos menos se van. Y aquí tenemos que V sub 0 es igual a 2500. Eso está rarísimo, pero bueno. Ok. La corriente I sub 0, habíamos dicho que era menos V sub 0 entre 10K. Entonces menos 2500 entre 10.000. Menos 0.25 amperios. Ok. Entonces, I sub 0 total sería 0.91 miliamperios. A ver, perdón. Y eso tengo que pasarlo a miliamperios también, menos 0.00025 miliamperios. No, eso es... ¿Qué estoy haciendo? Si quiero pasar esto a miliamperios, sería más bien 250 miliamperios. La corriente I sub 0, por lo tanto, nos da y eso sería, chicos. Aquí sí quedó un toquecito más complicado porque aquí, bueno, había una fuente de corriente, por lo tanto había que hacer un nodo. Y luego era la suma de los dos. Este de acá quedó chiquitico porque vamos a revisar esto. 10 voltios entre 11.000. Sí. Sí, todo bien. Ok, y al final lo que hacemos es la suma de los dos, la suma algebraica. Si este dio negativo, entonces aquí lo ponemos negativo. ¿Qué tal? Ok.
entendible. Si este último, bueno, este último me lo inventé, ¿verdad? No tenía datos reales, por lo tanto esto me dio ese voltaje tan exagerado. Pero básicamente ese era el concepto. Muy bien, ¿alguna pregunta? Si no, Yo creo que no. ok. Entonces, lo dejamos hasta acá. Y nos vemos mañana para el examen a las 8:30 de la mañana. ¿Cuándo poner negativo qué? Perdón. O no, en la suma. En el momento de superposición. ¿O en qué parte? Bueno, vean que aquí hicimos el análisis del circuito y exactamente la variable que queríamos medir, tomamos la misma dirección. En caso de la corriente, teníamos la misma dirección. Si el resultado nos dio negativo, entonces tenemos que sumar los resultados tal y como están. Este nos dio positivo, más este nos dio negativo, entonces menos. Y bueno, simplemente hacer la suma algebraica. Si hay números negativos, se respeta eso. ¿Qué otra cosa? Tener cuidado con esto, ¿verdad? Cuando tenemos solamente una resistencia, o todo el nodo que está aquí es el nodo negativo. Aquí estaba entrando por acá, pero estaba entrando por la parte negativa del circuito. Por lo tanto, aquí da menos. Igual se hace la suma algebraica, 0,3 menos 0,5. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, lo dejamos acá. Entonces, recuerden también, bueno, la parte de cómo se hacían las mediciones, la práctica de campo eléctrico, ¿verdad? También, muy importante. ¿Qué más? Bueno, ahí les voy a poner como una parte guiada de linealidad. Y sí, básicamente es eso. Entender cómo se hacen las mediciones, cómo funcionan los instrumentos. Ok, entonces nos vemos mañana a las 8:30 y eso sería.